Ayer estudiamos a Fares y Zara, Fares y Zara, y aprendimos cosas muy bonitas. Hoy vamos a avanzar un poquito más. Vamos a estudiar hoy a Esrom y a Aram. Fíjense que estos nombres para nosotros son raros. Pero así como las jornadas nos parecieron raras con sus nombres, pero cada una tiene un significado muy especial para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, de la misma manera las generaciones, las personas tienen un significado muy especial. Vamos a ir a Mateo capítulo 1 y versículo 3. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Así que hoy nos toca estudiar a Esrom y a Aram. Esrom y Aram. Esrom y Aram. No se les olvide, ya estudiamos a Abraham, ya estudiamos a Isaac, ya estudiamos a Jacob, ya estudiamos a Judá y a sus hermanos, y de parte de Judá, utilizando Dios a su esposa Tamar, nació Fares y Zara. Si ayer pusimos atención, nosotros entendimos qué representa Fares y Zara. Representan el escoger y predestinar de Dios, y que corresponde totalmente a Dios escogernos y predestinarnos. Eso no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra opinión o nuestro deseo. No es del que corre, no es del que quiere, sino del que el Señor tiene misericordia. Fíjese que allí en el capítulo 9 de Romanos, en el versículo 15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjense que eso es bien importante entenderlo con Fares y Zara, porque Dios usa esas figuritas, ese nacimiento. Ustedes se dieron cuenta que la partera, cuando iban a nacer Fares y Zara, que eran gemelitos, uno de ellos sacó la manita y le puso un hilo de grana en el dedito y le dijo, tú saliste primero. Pero resulta que no sucedió de esa manera, sino que el que estaba atrás jalando al que salió la manita, él salió primero. Entonces Dios usa esas figuras para enseñarnos que en los asuntos divinos, en el escoger y predestinar de Dios, no tiene que ver nuestra fuerza, no tiene que ver algo, o cómo debemos de entenderlo bien claramente, porque esto le cuesta a los cristianos entenderlo. Y fíjense que lo que vamos a estudiar hoy es más profundo todavía que Fares y Zara. Bueno, yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué a los cristianos nos cuesta entender la revelación divina? Porque resulta que hay maestros que enseñan la palabra de Dios. Yo he leído teología, yo he leído muchos comentarios acerca del escoger y predestinar,
pero siempre me dejan con ansias, siempre me dejan sin respuestas, pero respuestas claras, respuestas que uno pueda decir, bueno, ahora sí, ya lo entendí. Y sí, con algunos hermanos yo he entendido bastante la palabra. Siempre les he dicho que con Watchman Nee uno aprende mucho, mucho. Porque el hermano Watchman Nee Dios lo usó para que uno entendiera. Al hermano Witness Lee también Dios lo usó para que uno entendiera. Y ellos lo introdujeron a uno, lo metieron al río de la revelación de Dios. Y gracias a Dios por ello. Pero hay aún cosas que con ellos todavía nos faltó entender. Pero gracias a Dios que como nosotros seguimos viviendo, ellos ya murieron y Dios sigue tratando con nosotros y nos dio una buena base con ellos, porque ellos fueron una buena base para que nosotros entendiéramos muchas cosas. Aunque a muchos no les guste lo que yo digo, porque a algunos no les gusta, me lo han dicho. Me han dicho, hermano, nosotros no creemos igual que usted. Y pues no me preocupo al grado de no comer y no dormir, ¿verdad? Pero sí me preocupo al grado de cierta frustración. Me frustro porque algunos hermanos siempre prefieren interpretar la Biblia a su manera y bajo la línea de lo que ellos han aprendido. Solo imagínese usted la última vez que estuve hablando con un hermano presbítero, que por supuesto yo no creo en títulos, yo creo en funciones, pero él decía que Cristo se fue al cielo a prepararnos una casita y que cuando regrese ya vamos a tener una casita a donde vivir. Y usan los versículos de la Biblia, pero los usan mal, porque usan la palabra de Pablo de que tenemos un edificio en el cielo. Pero cuando usted estudia bajo contexto, ese edificio es su cuerpo glorificado. O si no, usan San Juan 14 para decir, creéis en Dios, creéis en mí, creed en mí, o donde dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y tampoco ese contexto tiene que ver con algo escatológico de la venida o el retorno de Cristo, no. El capítulo 14 de Juan está hablando de ir a la cruz y regresar a sus discípulos como el espíritu de vida, para soplarse en ellos, para que donde Él esté, ellos también estén, hacerse uno. Así que el contexto de Juan 14 no es hacer casitas para los cristianos, sino es hacer a los cristianos la casita, hacer a los cristianos la morada de Dios. Por eso es de que Hebreos 3:6 dice, pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si guardamos la confianza hasta el fin, nosotros permanecemos siendo la morada del Señor. Así que, gracias a Dios por todo esto. Pero hoy vamos a meternos a Esrom y a Aram. Esrom y a Aram. Pero para entender que Esrom y Aram son el fruto, oiga bien, son el fruto de Fares. Entonces, nosotros tenemos que entender a Fares, porque el que no entiende a Fares, mucho menos va a entender a Esrom y a Aram. Entonces, entremos pues en materia. Esrom, y no quiero pasar por alto lo que significa para nosotros entender lo que es el escoger y predestinar, porque ese es Fares. Fares, sin embargo, produce a Esrom y Esrom a Aram. Podemos decir que el resultado de entender nuestro Fares, que es la experiencia de escoger y predestinar, que sale Esrom. Ahora tenemos la pregunta: ¿quién y qué era
Esrom. Esrom usted puede buscar, significa amurallado, significa amurallado, significa cercado. Y es importante, hermano, que Esrom está en las dos genealogías del Señor Jesucristo. Esrom está en Mateo 1:3 y está en Lucas 3:33. Está amurallado, entonces quiero que usted se dé cuenta que está amurallado en la vida natural que es Adán, porque está en Lucas 3:33, y está amurallado en su vida divina, porque está en Mateo 1:3. Entonces es importante que usted entienda que Esrom significa amurallado. Entender a Esrom es muy importante, porque si vemos, Esrom sale de Fares. La revelación del escoger y predestinar la entienden muy pocos cristianos, pero la realidad es que es una bomba para el que lo entiende. Por eso cuando uno entiende el escoger y el predestinar, uno dice, ¡wow! Porque lo asusta a uno, mire. Porque nosotros, igual que Cristo, estamos amurallados en Adán y en Cristo. Ahora, noten ustedes, porque todo lo concerniente a Cristo es concerniente a la iglesia. Por eso yo he tenido cuidado en la enseñanza. Y ustedes me han escuchado que les digo, atención, atención, pongan atención, porque todos los detalles son para que vayamos uniendo el rompecabezas y tengamos en nuestros labios una palabra pura, certera, exacta, sin confusión, sin confusión. Nosotros tenemos que ver entonces que todo lo que corresponde a Cristo, porque nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Hechura en Adán, creados en Cristo Jesús, formados del polvo de la tierra. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención a esto, porque nosotros estamos o somos creados en Cristo Jesús, lo cual significa que desde el momento que Dios tuvo en su corazón el deseo de que Cristo fuera el que lo diera a conocer a él, entonces en la creación de Cristo, porque muchos, perdonen que les diga, pero muchos no entienden eso, que Cristo es creador y criatura. El apóstol Pablo nos enseña que Cristo fue el primogénito de toda creación, el primero en cualquier creación. Querubines, serafines, principados, potestades, humanos, animales, todo, todo, todo. Él tiene el primado, Él es el primogénito de toda creación. Y eso les dije que a muchos les cuesta entenderlo, la autocreación de Dios, respaldada por versículos tales como sea la luz. De la misma manera que Dios dijo sea la luz y fue la luz, Él se autocrió Cristo. Pero noten que esa creación Cristo incluye a la iglesia. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10. Esto, hermano, no es teología. Esto es una interpretación bajo el contexto. Teología el hombre la inventó, teología, ciencia de Dios, o sea que el hombre lo descubrió, digamos, o lo inventó y él dijo, bueno, vamos a usar la teología para entender a Dios, pero comenzando que la teología es sistemática, hicieron a Dios un sistema.
La teología que el hombre enseña le llama teología sistemática porque presenta a Dios sistemáticamente. Lo hizo un sistema en vez de explicarlo como un organismo. Dios es un organismo, no es un sistema. Él es un organismo. Entonces tenemos que enseñarlo como tal. Él es un cuerpo. Él es un cuerpo. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Ese cuerpo es Dios. Ese es Dios, hermano. Cristo. Cristo. Yo sé que esto algunos ni lo creen, pues, porque nunca han estudiado, hermano, nunca han escudriñado las escrituras, nunca han buscado cómo entender a Dios. Pero nosotros, gracias al Señor, hermano, que entendemos. Entonces, estoy hablándoles que en lo que respecta a la salvación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nosotros debemos aprender que estamos amurallados. Estamos amurallados. Es decir, nosotros somos impenetrables como una ciudad amurallada. Y no estoy jugando. La Nueva Jerusalén representa a todos los hombres y mujeres de fe de toda la historia en la Biblia. Es la conclusión de Dios en la Biblia y presenta a una ciudad amurallada. Tiene muralla, no puede penetrar nada a esa ciudad. Entonces, hermano, mire, por favor, póngame atención, porque de acuerdo a la palabra de Dios, y esto se necesita un espíritu bien abierto y un oído circuncidado para entenderlo, porque yo le voy a hablar ahorita a usted la sabiduría de Dios. Nadie nos podrá hacer frente, nadie. Usted sabe que eso se lo dijo Dios a Josué en el capítulo 1 del 5 al 7, le dijo, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, y le dijo, nadie te podrá hacer frente. Y ahora, esos versículos que Dios le dio a Josué para que él se mantuviera en la ley de Moisés, le dijo que ninguno lo podía afrentar. Ahora, a nosotros, el equivalente de Josué 1 del 5 al 7 es Romanos 8 del 29 al 39. Y lo vamos a leer porque yo hoy le voy a explicar a usted cosas que tienen que ver con Aram. Y si nosotros no ponemos atención, nosotros no vamos a saber lo que Dios nos quiere transmitir a través de Esrom y Aram, porque estamos en la didache de Dios, estamos en la secuencia de Dios. Para entender la Biblia estamos usando la didache de Dios, o sea que esta secuencia que Dios nos está revelando, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, sus hermanos, Tamar, Fares, Zara, Esrom y Aram, estamos en un patrón de interpretación. Pero vuelvo a repetirles, estamos en un patrón de interpretación, pero no a la manera humana, sino a la manera divina. Dios mostrándonos a través de personajes, tipología, sombras, alegorías, metáforas, parábolas, mostrándonos su propósito. Y recuérdese siempre que la parábola, la metáfora, la alegoría solo es para gente sabia. Si usted no sabe interpretar parábolas de la Biblia, discúlpeme, dijo el argentino, no va a poder nunca descubrir los secretos que Dios tiene escondidos para todos nosotros. Fíjese pues, vamos a leer Romanos 8 del 29 al 39 para entender a Aram. Para entender a Aram, porque Romanos 8, 29 al 39 es Esrom. Esrom. Vamos a leer Esrom. Aquí está Esrom, pues. Romanos 8 del 29 al 39. Dice, porque a los que antes conoció,
Porque si usted no sabe que usted fue conocido por Dios en la preexistencia, hermano, usted no va a entender qué es lo que Dios quiere lograr hoy con usted. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Atención, 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 atención. Vamos a declarar asuntos que tienen que ver con la soberanía de Dios. Si no, usted no entendió Fares, hermano. Para entender Esrom, usted tiene que entender Fares. Fares le está diciendo a usted que no es del que corre ni del que quiere. Todo el capítulo 9 de Romanos habla de nuestra predestinación, por cómo Dios nos predestinó y nos escogió. Pero ponga atención, porque esta es una declaración de Dios. O sea que Dios le está diciendo a usted y a mí que a los que antes nos conoció, porque nos conoció cuando Él nos crió como espíritus. Y en la esfera espiritual, en la preexistencia, ahí Él nos conoció. Y fue allí en la preexistencia. Y fue allí en la creación, creados en Cristo Jesús, que Él nos predestinó, nos escogió y nos escogió con un objetivo de producir hermanos de Cristo, producir hermanos de Cristo con la misma gloria. Vuelva a leerlo conmigo, por favor. Esto es precioso, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primera cosa que usted debe de ver es que para entender Esrom, usted debe saber que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo producir hermanos de Cristo, producir hijos igual a Cristo, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que si Él es el primogénito entre muchos hermanos, y aquí mismo en la Biblia, en Hebreos 12, nos dice que la iglesia es la congregación de los primogénitos, Dios nos hace a nosotros primogénitos por medio de Cristo. Nosotros venimos, o sea que quiero que alcance a ver que la meta de Dios desde el principio, y Él no está jugando, Él no está ensayando. Él dice aquí que Él desde antes de la fundación del mundo dio una declaración y dijo: a ustedes los escojo y los predestino en Cristo Jesús. O sea que usted tiene que saber que esta declaración tiene que llevarse a cabo. Se tiene que cumplir en nosotros esto. Y no importa qué pase, no importa. Mire, por eso es que nos dice de Fares. Y por eso nos dice de Fares y Zara. Por eso nos pone, antes de hablarnos de Esrom y de Aram, nos pone lo que es el escoger y predestinar en la vida del Espíritu, que es algo que Él va a lograr, no importa si tú colaboras o no colaboras, Él lo va a lograr. Solamente que gracias a Dios, que nosotros ya entendimos que si colaboramos, el trabajo lo hace Él en 80 años. Pero también ya entendimos que si no colaboramos, el trabajo Él lo va a hacer en 1000 años. ¿Por qué? Porque es una declaración y dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios jamás va a dejar de cumplir esto. Jamás. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir y tienes que estar seguro, porque de lo contrario no entendiste Fares y Zara. Para entender Fares y Zara bien, tenemos que entender Esrom y Aram. Dicho en otras palabras,
Si entiendes a Esrom es porque entendiste a Fares y Zara. Pero si no entiendes a Esrom y a Aram, no entendiste a Fares y a Zara. Me explico, ¿verdad? Y fíjate pues cómo funciona este asunto, porque esto es una palabra dada por Dios a través del apóstol Pablo a los romanos, a su iglesia. Dice, y a los que predestinó. Aquí te empieza a decir que esa declaración de Dios es una declaración que no tiene cambio, no tiene vuelta de hoja, no tiene punto de retorno. Los dones de Dios son irrevocables. Lo que Él ha dicho tiene que cumplirse. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate pues, porque es posible que tú hayas oído miles de mensajes, hayas escuchado la Biblia por muchos años y todavía no entiendas lo que Dios está haciendo contigo. Por eso yo soy insistente, soy terco, aunque a mí no me entiendan muchos, yo seré terco hasta la muerte. Pero yo he entendido, hermano, por medio de la palabra, que los dones de Dios son irrevocables. Por eso no podemos estar peleando que si la salvación se pierde, que si la salvación no se pierde, que si hay que celebrar Navidad, que si no hay que celebrar Navidad, que hay que cubrirse la cabeza. Mire, hermano, esas son cosas triviales y son asuntos de niños. Yo te estoy hablando asuntos de adultos, asuntos de cristianos desarrollados, asuntos de cristianos maduros, asuntos de cristianos que entienden la soberanía de Dios sobre sus vidas. Fíjate pues, la razón por la cual el apóstol Pablo escribió de la manera que escribió es porque a él le reveló Dios cómo era la salvación. Él sí sabía cómo era la salvación, tanto de un judío como de un gentil. Así que dice pues el 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjate que te estoy citando el equivalente en el Nuevo Testamento de Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré todo el tiempo contigo. ¿Por qué, hermano? Porque también a los judíos les dijo Dios, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no es del que corre ni del que quiere. Los judíos son gente predestinada para ser salva. Los cristianos son gente predestinada para ser salvos. Ay, hermano, mucha frustración, hermano. Yo tengo tanta frustración porque debido a las corrientes humanas y a las opiniones humanas, los cristianos estamos como estamos. Mire, cuando uno está gordo, uno dice, ay, dice, me gusta comer de todo, por eso estamos como estamos. Entonces yo quisiera que usted me regalara mucha atención en esta mañana. Porque si no, de balde está la escritura, hermano. De balde tenemos tantos nombres ahí, de balde tenemos jornadas, de balde tenemos generaciones, si nosotros no entendemos lo que Dios nos quiere transmitir. Dice Romy, les comparto esto, hermanos. Ya Dios lo tiene arreglado para los que Dios tiene misericordia. No temas, hermano escogido, llamado y predestinado. ¡Wow! No temas. Gracias a Dios, hermano Romy. Gracias a Dios, hermano Romy, que Dios lo trajo a usted a la verdad, hermano.
Y recuérdese, mi hermano Romy, que yo siempre le he dicho que no es para que nos jactemos y nos creamos mejor que los otros. Ellos nos deben de dar lástima, hermano. Cuando un hermano no tiene revelación, es digno de lástima para ti, hermano. No es para que nos vanagloriemos, no es para que nos creamos. No, mi hermano, es para que oremos por esas personas que hoy son hasta nuestros enemigos, hermanos. Son hermanos en Cristo, pero son nuestros enemigos por causa de la palabra de Dios, hermano. Si tú presentas un mensaje con claridad, ten por seguro que vas a tener enemigos. Cristo tuvo enemigos, el apóstol Pablo tuvo enemigos, los apóstoles tuvieron enemigos. Hermano, yo no espero ser amigo de muchos, ¿sí? Mire, todos estamos entendiendo, hermana Rosa dice, tenemos garantía en Jesús, hermano. Claro, nosotros no somos cualquier cosa, hermano. Y eso nos debe de desafiar a vivir una vida santa. Eso debe desafiarnos a ser los vencedores que Dios está buscando. Hoy me escribió mi hermanita de Ecuador, hermana Nancy Rosas, Dios la bendiga, siervita. Hoy me escribió, hoy me dijo, hermano Carrillo, Dios me ha hecho volver a la senda. Dios me ha hecho entender que nos está preparando para el día malo. Hermano, tenemos que estar preparados para el día malo. Estamos en este entrenamiento, hermano, estamos pidiéndole a Dios que abra nuestro entendimiento para ver la realidad de la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios por Romy, dice, sí, amén, hermano. He sufrido esto que dice, pastor, y Dios me ha estado tratando. Déjate tratar, Romy. Dejémonos tratar, hermano, porque este asunto es irrevocable. Y nos vamos a lamentar si no somos colaboradores hoy. En tiempo aceptable te he llamado. Dios nos ha llamado, hermano, en este tiempo. Ahora es cuando tenemos que negarnos. Ahora es cuando Dios te va a probar, ahora es cuando Dios te va a pasar por el crisol, ahora es cuando te va a fundir como se funde el oro, para quitarle la escoria, quitarle la basura, y para eso se sufre. ¿Y quiénes son los que te van a hacer sufrir? ¿A quiénes va a usar Dios para hacerte sufrir, mi hermanito y mi hermanita? A tus propios hermanos en Cristo. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Sus propios hermanos judíos. Sí, cuando él habla de sus heridas, dice, ¿y esas heridas quién te las hizo? Me las hicieron mis amigos, mis hermanos. Sí, no esperes que Dios te perfeccione por medio de los impíos. No, Él no va a usar a los impíos. Y si los usa, pasajeramente, pero a los hermanos que están contigo, a los que todo el tiempo se reúnen contigo, a ellos son los que Dios va a usar para perfeccionarte. Te van a decir que ellos hablan mal de ti, te van a decir que ellos son traicioneros, que en el frente te abrazan y por atrás te meten un puñal. No, si el Señor nos ha prevenido de todo, hermano. Tampoco te estoy diciendo que todos los hermanos son malos. No, hermano. Pero la Biblia es clara y dice que entre nosotros deben haber disensiones, pero es para que se manifiesten los de nosotros que califican, hermano. Sí, a mí me dan tristeza muchos hermanos, porque no aguantan en las congregaciones. Dios los quiere transformar y mejor se van de las congregaciones. Prefieren ya no soportar a la hermana fulana ni a sutano y bien cómodos creen que van a estar. No, allá donde vayas, ahí te está esperando la misma hermana, solo que más gorda, ¿sí? O la misma hermana, solo que más flaca. Así que conmigo no juegas, hermano. Conmigo no hay malabarismo, hermano.
Conmigo las cosas son claras, blanco y negro, hermano, porque hay muchos hermanitos que a veces dicen, es que el hermano Carrillo es muy duro conmigo, soy duro contigo porque yo veo que tú no quieres cambiar. Soy duro contigo porque yo veo que no quieres cambiar. El día que tú cambies y demuestres la humildad del Señor Jesucristo, pues las cosas van a cambiar. Pero por de pronto, yo moriré predicándote la verdad y diciéndote la verdad. Y por eso muchos a mí no me buscan, hermano. Después me abandonan porque dicen, no, es que el hermano Carrillo es muy duro. Aram, Aram, Aram. Estamos en Esrom. Esrom. Yo, hermano, ya te leí los versículos de Esrom, amurallado. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Hermano, es que se quedó sorprendido el apóstol al ver lo que Dios le declaró, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Fíjese que en Esrom yo veo que yo no puedo hacer nada por cambiar mi destino. Yo no puedo hacer nada. Dios produce en mí el querer y el hacer. Y fíjese que esta es la parte que los evangélicos no entienden. ¿Cómo Dios puede cumplir su propósito con gente que es pecadora? Y yo he escrito muchas cosas, hermano, y a veces me quedo admirado y digo, Señor, tú me pusiste a escribir esto. Fíjese que yo he escrito cosas, por ejemplo, para entender cómo es que nosotros nos salvamos. Hay dos lados. Está el lado de Dios y el lado de nosotros. En el lado de Dios, Él toma toda la responsabilidad y te lo vuelvo a repetir. Ahorita te voy a hablar de Aram. Estoy bien ocupado en Esrom, porque si ya entendiste Fares y Zara, tienes que entender Esrom, que en Esrom es irrevocable Dios. Y lo que Él se propuso en ti, lo logra, aunque seas un hijo bueno o un hijo malo. Dios lo va a lograr. A Dios no le estorba que tú comiste del árbol del bien y el mal y que eres bueno muchas veces y muy malo la mayor parte de veces. Comparte tu página, hermano. Mira, hay 58 hermanos viéndome y solo 38 han compartido. Ay, yo no sé, quisiera agarrarlos de las orejas y decirle, comparte, hombre, ¿cómo vamos a evangelizar a otros? ¿Cómo vamos a hacer que otros entiendan si tú no compartes tu página? Te acomodas, ay, qué lindo, voy a oír el mensaje hoy. ¿Y qué? Y tu responsabilidad número uno es compartir tu página, hermano. Compártela. Entonces te decía que en la salvación está la parte de Dios. Dios toma toda la responsabilidad para hacerte vencedor de 80 o de 1000. Él toma toda la responsabilidad, no te preocupes. Pero ahora la parte tuya, pues. Ahora la parte tuya. ¿A cuál estás tirando? ¿Al 80 o al 1000? Porque muchos son esaúes. Muchos son descuidados y están vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Son esaúes y después van a llorar y no van a lograr, aunque se arrepientan, sino que se tienen que ir al lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Entonces, hermano, usted tiene que pedirle a Dios, hermano, que le dé entendimiento. Entonces creo que ya me entendiste, es Rom. Entonces vamos a Aram. Con Aram voy a terminar hoy. Si estamos poniendo atención a todos los personajes de la genealogía de Jesucristo y hemos entendido que están allí para dar a luz a Cristo, entonces notaremos la intención del Espíritu Santo. La intención del Espíritu Santo es que todos nosotros, si somos los que queremos dar a luz a Cristo, debemos poner atención a cada una de las características de estos nombres. Vimos que Fares y Zara son para que entendamos nuestra elección y predestinación, las cuales están en el Nuevo Testamento. Por medio de Fares y Zara entendimos
que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Somos salvos de todo nuestro ser por medio de la soberanía de Dios. Eso es Fares y Zara. Después que entendemos Fares y Zara, tenemos que entender Esrom, que es entender que somos amurallados tanto en nuestra vida natural, la de Adán, porque Esrom es parte de la genealogía de Adán, pero por el otro lado, Esrom no solo pertenece a la genealogía de Adán en Lucas, sino que también pertenece a la genealogía de Mateo. En Lucas el Señor es verdadero humano y en la genealogía de Mateo es verdaderamente divino. Emanuel, Dios con nosotros. Así que Esrom representa nuestra muralla tanto en lo natural como en lo divino. Le dije que esto es difícil entender, lo que Dios esté cubriéndote a ti, aún en tus pecados, hermano. Aún en tus maldades, Dios te tiene amurallado. Acuérdate de Tamar. Tamar hizo que muchos hermanos entendieran, hermano, que los medios que usa Dios para justificarnos, hermano, no son ilegales, aunque parezcan irreverentes a la gente. Fíjate cómo salvó Dios a Tamar, cómo le dio la herencia. Entonces tú estás amurallado hasta en tu vida natural, hermano. No me pongas excusas ni me digas que porque has sido mentiroso o que te has robado algunas cositas por ahí o que has fornicado, que por eso Dios te eliminó. Mentira de Satanás. ¿Sí? Si nosotros, mira, si Dios pensara como nosotros pensamos desde el momento que Tamar se vistió de prostituta y se metió para caer con su suegro, desde ese momento estaba eliminada, hermano. Pero el asunto es que estamos amurallados. Todo lo malo que te ha pasado, has estado amurallado, hermano, porque ahora que ya estás viejo, ahora entiendes que todo lo que hiciste mal en la vida es una vanidad y que no te ha servido para nada más que para que estés atormentado si no aceptas el perdón de Dios que genuinamente te has arrepentido, hermano. Dios te ha perdonado que has tenido hijos con 10 mujeres, hermano. Dios te ha perdonado que tienes hijos con 4 mujeres. Dios te ha perdonado todos tus adulterios, todas tus fornicaciones. Dime si no es estar amurallado. ¿Por qué le perdona a Dios todo a uno antes de venir a Cristo? Cuando ya te decides venir a Cristo, te dice todo está perdonado. Y lo que estás cometiendo ahorita, perdonado. Y lo que vas a cometer en el futuro, perdonado por la sangre de Cristo. Estás amurallado. El hermano Carrillo entonces está dándonos permiso para pecar. ¿Quién te ha dicho eso? Si Pablo mismo dice, debido a que estamos amurallados, no tenemos que decir hagamos males para que nos vengan bienes. Ojalá que entiendas a Dios, pues. Ojalá que entiendas a Dios. Así que Esrom representa nuestra muralla, tanto en lo natural como en lo divino. Estamos asegurados de nuestras dos áreas, por eso me gustó lo que puso la hermana Ceja. La hermana Rosa Ceja puso, estamos garantizados, hombre. Sí, estamos garantizados. Si no, Dios no nos hubiera perdonado nuestros pecados, hermano. Como dice Brian, esto no es licencia para pecar, sino más bien un motivo digno por el cual debemos buscar el vivir para Él. Oh, aleluya, que hasta jóvenes como Brian pueden entender estas declaraciones soberanas, hermano, porque esto es que le estoy hablando yo, es soberano. Esto bota toda la teología de que si se pierde la salvación o no se pierde, hermano, perdidos en conceptos humanos. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que Dios está tratando de hacer con nosotros? Es de traernos a Aram, hermano. Y ahorita va a descubrir usted quién es Aram. Ahorita va a descubrir usted quién es Aram. Sí. Entonces Esrom representa una muralla, tanto en lo natural como en lo divino. Estamos asegurados en nuestras dos áreas, la humana y la divina. Eso nos trae a Aram, que es el mismo nombre de Abraham.
Aram es arameo y Abraham era arameo. Aleluya, búsquelo ahí en la Biblia, dice que Abraham era el arameo. Es padre de multitudes. Si aprendemos a unir la didache de la palabra de Dios, entonces vamos a descubrir el plan de Dios que está escondido debajo de la letra de las metáforas y de todas las historias del pueblo de Dios. Entonces yo te estoy presentando el mensaje de Dios en una forma de didache, en un hablar con didache. En Fares y Zara somos escogidos y predestinados para ser esrom, amurallados en nuestra vida humana y divina, para ser los Aram, padres de multitudes. Abraham, para ser los cruzadores del río. Mire para qué nos está trayendo. La sabiduría del Espíritu Santo, hermano, de esconder en Aram a Abraham. Aram es la raíz de todos los arameos. Es la raíz de Abraham. Entonces, en este hablar con didache, y con esto termino, en Fares y Zara somos escogidos y predestinados para ser esrom, amurallados en nuestra vida humana y divina, para ser los Aram, padres de multitudes, Abraham para ser los padres que somos cruzadores de ríos. Nuestra realización en Aram es muy elevada porque de él se deriva toda la cultura aramea que cubre regiones antiguas tales como Mesopotamia y lo que es hoy Siria. De acuerdo a Deuteronomio 26:5 y Josué 3 del 8 al 9, Abraham fue el arameo que descendió a Egipto para no perecer. Escúcheme bien, por favor, ponga atención. Aram, en él somos los Abrahames que descendemos a Egipto para no perecer. Nosotros nos mandaron desde la preexistencia a Egipto para no perecer. Los que no aceptaron el plan de Dios en la preexistencia, ellos van a perecer. Ellos no aceptaron tener cuerpo de sangre y carne para ser redimidos. Ellos no aceptaron. Es la única manera de poder vencer a la muerte, por medio de venir en carne y en sangre, porque la victoria de nosotros es la resurrección. Aleluya, hermano. Yo no sé si tú estás entendiendo, hermano. Yo no sé si tú verdaderamente me pones atención y verdaderamente repasas los mensajes para decir aleluya, verdaderamente. Abraham fue el arameo que descendió a Egipto para no perecer. Solo imagínate, ejercita tu mente y vas a ver lo que está escondido allí. Proveniente de Aram, que era Mesopotamia, Babilonia, éramos idólatras, éramos fornicarios en la vida del Espíritu, hermano. Entonces Aram significa para nosotros los descendientes de Judá, que hemos sido escogidos y predestinados para multiplicarnos, para ser padres de multitudes. Y eso nos lleva a Aminadab. Así que el próximo mensaje que te voy a hablar va a ser el de Aminadab.